Estamos a 3 de octubre del año 2021 y en este día queremos pedir por el eterno descanso de nuestros hermanos y hermanas Teresa Zavala Palacios, Tere Arellano Gutiérrez, Juan Velázquez Antonia, Santos Revilla, Refugio Galván, los misioneros josefinos que han pasado de este mundo a Dios, de Rosy Herrero, de Sergio Cruz Sánchez, de Julio García Chávez. Quiero pedir también por la salud de nuestros hermanos Teresa Hernández Macías, Daniel Hernández Martínez, Miguel Cabrera, Jonathan Matés, Carlitos López Marañón, Felicitas Martínez Carrizales, Erendira Juárez, María Rosa Muñoz, Martina Reyes Ibarra, por la salud de todos los misioneros josefinos que están enfermos. Pedimos también por Shaila y Emanuel Mendoza Andrade, por Silvia Leticia, por la recuperación de todos los hermanos y hermanas, por las intenciones de Luis, de Mariana, de Javier y Miguel. Quiero pedir también por los secuestrados, para que sean liberados, y los desaparecidos para que sean encontrados. Y cantamos: venimos hoy a tu altar a cantarte, Señor, pues tú eres la alegría de nuestro corazón. Tú hiciste los cielos, los llenas de estrellas, de luz y calor. Tú pintaste la aurora, hiciste las nubes, las puestas del sol. Venimos hoy a tu altar a cantarte, Señor, pues tú eres la alegría de nuestro corazón. Vamos a iniciar esta celebración en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Hermanos y hermanas, para disponernos a celebrar con dignidad estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Y arrepentidos decimos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, por tu inmensa bondad, te pido, tengas piedad. Señor, por tu inmensa bondad, te pido, tengas piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, por tu inmensa bondad, te pido, tengas piedad. Señor, por tu inmensa bondad, te
tengas piedad. Y en este día en que celebramos la victoria de Cristo sobre el pecado y la muerte, damos juntos gloria a Dios. Gloria al Señor, que reina en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama Él. Señor, te alabamos, Señor, te bendecimos, todos te adoramos, gracias por tu gloria. Gloria al Señor, que reina en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama Él. Tú eres el Cordero que quitas el pecado. Ten piedad de nosotros y escucha nuestra oración. Gloria al Señor, que reina en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama Él. Tú solo eres santo, tú solo el Altísimo, con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Gloria al Señor, que reina en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama Él. Y en la tierra paz a los hombres que ama Él. Oremos. Pedimos por todas las hermanas y hermanos que tuvimos presente al inicio de esta celebración, y pedimos por las intenciones de cada uno y cada una de ustedes. Dios Todopoderoso y Eterno, que con amor generoso desborda los méritos y deseos de los que te suplican, derrama sobre nosotros tu misericordia, para que libres nuestras conciencias de toda inquietud y nos concedas aún aquello que no nos atrevemos a pedir. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Vamos a escuchar la palabra de Dios. Del libro del Génesis. En aquel día dijo el Señor Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Del libro del Génesis. En aquel día dijo el Señor Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Voy a hacerle a alguien como él para que lo ayude. Entonces el Señor Dios formó de la tierra todas las bestias del campo y todos los pájaros del cielo, y los llevó ante Adán para que les pusiera nombre, y así todo ser viviente tuviera el nombre puesto por Adán. Así pues, Adán les puso nombre a todos los animales domésticos, a los pájaros del cielo, a las bestias del campo, pero no hubo ningún ser semejante a Adán para ayudarlo. Entonces el Señor Dios hizo caer al hombre en un profundo sueño, y mientras dormía le sacó una costilla, y cerró la carne sobre el lugar vacío. Y de la costilla que le había sacado al hombre, Dios formó una mujer. Se la llevó al hombre, y éste exclamó, esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada mujer porque ha sido formada del hombre. Por eso el hombre abandonará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. Palabra de Dios. Dichoso el que teme al Señor.
Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos, comerá del fruto de su trabajo, será dichoso, le irá bien. Dichoso el que teme al Señor. Su mujer como vid fecunda en medio de su casa, sus hijos como renuevos de olivo alrededor de su mesa. Dichoso el que teme al Señor. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sión, que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. Dichoso el que teme al Señor. De la carta a los Hebreos. Hermanos, es verdad que ahora todavía no vemos el universo entero sometido al hombre, pero sí vemos ya al que por un momento Dios hizo inferior a los ángeles, a Jesús, que por haber sufrido la muerte está coronado de gloria y honor. Así, por la gracia de Dios, la muerte que Él sufrió redunda en bien de todos. En efecto, el Creador y Señor de todas las cosas quiere que todos sus hijos tengan parte en su gloria. Por eso convenía que Dios consumara en la perfección mediante el sufrimiento a Jesucristo, autor y guía de nuestra salvación. El santificador y los santificados tienen la misma condición humana. Por eso, no se avergüenza de llamar hermanos a los hombres. Palabra de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece en nosotros y su amor ha llegado a nosotros a su plenitud. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos fariseos y le preguntaron para ponerlo a prueba: ¿le es lícito a un hombre divorciarse de su esposa? Él les respondió: ¿qué les prescribió Moisés? Ellos contestaron: Moisés nos permitió el divorcio mediante la entrega de un acta de divorcio a la esposa. Jesús les dijo: Moisés prescribió esto debido a la dureza del corazón de ustedes, pero desde el principio, al crearlos, Dios los hizo hombre y mujer. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa, y serán los dos una sola carne. De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Por eso lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Ya en casa los discípulos le volvieron a preguntar sobre el asunto. Jesús les dijo: si uno se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Y si ella se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio. Después de esto la gente le llevó a Jesús unos niños para que los tocara, pero los discípulos trataban de impedirlo. Al ver aquello, Jesús se disgustó y les dijo: dejen que los niños se acerquen a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios es de los que son como ellos. Les aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Después tomó en brazos a los niños y los bendijo imponiéndoles las manos. Palabra del Señor. Quisiera comentar con ustedes estos textos que nos regala hoy la palabra de Dios. La primera lectura es del libro del Génesis. Y nosotros en el libro del Génesis leemos cuando el Señor crea todas las cosas. Separa las aguas de arriba con las aguas de abajo, que las aguas de arriba son los cielos y las aguas de abajo es el mar. Vemos cuando crea las plantas, los peces, los animales, y Adán le pone el nombre a todas las cosas. Y el imponer el nombre a las cosas era dominar sobre ellas. Pero dice
Mm, Así pues, Adán le puso nombre a todos los animales domésticos, a los pájaros del cielo, a las bestias del campo, pero no hubo ningún ser semejante a Adán para ayudarlo. Entonces el Señor Dios hizo caer al hombre en un profundo sueño, y mientras dormía le sacó una costilla y cerró la carne sobre el lugar vacío. Y de la costilla que le había sacado al hombre, Dios formó una mujer. Él se la llevó al hombre y éste exclamó: esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. En la traducción en español no hace mucha justicia la palabra, porque dice: esta será llamada mujer porque ha sido formada del hombre. Pero en el original hebreo sí tiene sentido, porque hombre se dice ish y mujer se dice isha. Entonces, por eso, esta será llamada isha porque ha sido tomada del ish. Esto no sé si lo decimos en español, pues no se comprende, pero si vemos esa palabra, esa forma hebrea, ish, isha, hombre, mujer, tiene todo el sentido. Esta será llamada isha porque ha sido tomada del ish. Por eso el hombre abandonará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Dios había dicho al principio de este párrafo: no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle a alguien como él para que lo ayude, ¿verdad? Y pues nos saltamos todo esto de que crea todos los animales domésticos y les pone nombre, y entonces llega pues a descubrir en Hebra la que es carne de su carne y hueso de sus huesos. Es la misma dignidad del hombre y la mujer. Esta es la primera lectura. Nosotros tenemos después en el Salmo 127, dichoso el que teme al Señor. Cuando hemos hablado del temor del Señor, yo les digo que es el amor al Señor. Y en este amor al Señor, pues ¿en qué se nota? Se nota en el seguir sus palabras, se nota en el vivir sus mandamientos, se nota en hacer su voluntad, se nota en cambiar las actitudes. Por eso dice: dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. Decíamos que los caminos pues están en la palabra, están en las normas del Señor. Comerá del fruto de su trabajo, será dichoso, le irá bien. ¿Por qué? Porque actúa con justicia y lo que va a cosechar es justicia. Su mujer como vid fecunda en medio de su casa. La vid sabemos que es la planta que da las uvas y no da un racimo, da muchos racimos. Entonces, esta vid fecunda quiere decir pues esta abundancia de hijos que le iba a dar la mujer, y en los hijos el israelita veía una bendición. Sus hijos como renuevos de olivo. Los renuevos de olivo pues son las aceitunas. También las aceitunas en los árboles de olivo son bastantes alrededor de su mesa. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor, ¿verdad? Que comerá del fruto de su trabajo, que le irá bien, que tendrá muchos hijos. Que el Señor te bendiga desde Sión, que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. Esa prosperidad de Jerusalén donde Dios se manifiesta. Esa prosperidad de Jerusalén donde Dios muestra su riqueza a todos los creyentes. Después nosotros tenemos en la carta a los Hebreos este texto que yo les decía que la carta a los Hebreos es un texto que quiere animar a los judíos que han abrazado el cristianismo. Estos judíos que han abrazado el cristianismo, pues el templo ya no va a ser el centro, como se los he dicho en algunas otras ocasiones, sino el centro va a ser Jesucristo. El sumo sacerdote ya no es el mediador entre Dios y los hombres, sino es la persona de Cristo. Y la presencia de Dios no está en el Santo de los Santos. Jesucristo es la presencia de Dios vivo. Y cuando muere Jesús, pues de repente los discípulos quedan desconcertados, y cuando viene la resurrección, pues recobran esa fe, recobran esa esperanza, recobran esa fuerza. Y entonces esta carta a los Hebreos, como les digo, quiere animar a esos judíos que han abrazado el cristianismo, y les dice: es verdad que ahora todavía no vemos el universo entero sometido al hombre, pero sí vemos ya que por un momento, acuérdense que se pensaba que el hombre era el que iba a someter como todas las cosas, como si fuera un rey. Pero
Aquí nos presenta algo importante el libro de la carta a los Hebreos. Pero si vemos al que ya por un momento Dios hizo inferior a los ángeles, a Jesús, que por haber sufrido la muerte, está coronado de gloria y honor. ¿En qué sentido Jesús es creado un poco inferior a los ángeles? Es en el momento en que toma nuestra condición humana. El ángel es superior y cuando Dios se hace hombre, pues es un poquito inferior a los ángeles. Pero dice además, así por la gracia de Dios, la muerte que él sufrió redunda en bien de todos. Le ha dado una nueva dignidad a todos los hombres por su muerte y resurrección. En efecto, el Creador y Señor de todas las cosas quiere que todos sus hijos tengan parte en su gloria. Por eso convenía que Dios consumara en la perfección mediante el sufrimiento de Jesucristo, autor y guía de nuestra salvación. Cómo el sufrimiento de Cristo hizo que nosotros ya no probáramos el pecado, ya no probáramos la muerte, ya no probáramos estar lejos de Dios, sino nos elevó con Él a ser hijos de Dios, a tener la gracia divina y a estar siempre en su presencia. El santificador y los santificados tienen la misma condición humana. Por eso no se avergüenza de llamar hermanos a los hombres. Nosotros somos grandes porque Cristo se hizo hombre. Dios no eligió hacerse ángel, Dios elige hacerse hombre para que el hombre se haga hijo de Dios. Y finalmente con el Evangelio dice que en aquel tiempo se acercaron a Jesús unos fariseos y le preguntaron para ponerlo a prueba. ¿Para qué lo quieren poner a prueba? Pues para ver si cae en una de las preguntas que le hagan y poder acusarlo. Y poder tener un motivo, pues para quitarlo del camino. Y Jesús le lanza otra pregunta. Le están preguntando que si es lícito, si está permitido a un hombre separarse de su esposa. Y él les pregunta, ¿qué dijo Moisés? Ellos contestaron, Moisés permitió el divorcio mediante la entrega de un acta de divorcio a la esposa. Había algunos maestros en el tiempo de Jesús que pensaban que un hombre se podía separar de la mujer solo porque se le quemara la comida o solamente porque el hombre dejara de amarla. O algunos decían que con el adulterio como que se rompía el lazo entre uno y otro. Y entonces ellos le van a responder. Moisés dijo que nos permitió el divorcio mediante la entrega de un acta de divorcio a la esposa. Eso es lo que dice Moisés. Viene lo que dice Jesús. Moisés prescribió esto o dijo esto o dejó escrito esto debido a la dureza del corazón de ustedes. Fíjense cómo este separarse de la esposa es por la dureza del corazón. Por eso el hombre dejará pero en el principio, al crearlos Dios, vamos al texto del Génesis que leímos al inicio, los hizo hombre y mujer. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y serán los dos una sola carne. Jesús va al origen, ¿verdad? Tienen la misma dignidad. Porque ¿qué era eso de que si se le quemaba a la mujer la comida, pues ya la podían dejar? O que si ya la dejaban de amar, la podían dejar. Así como si la mujer fuera una propiedad del hombre. Y que más o menos así se tenía esa visión en el tiempo de Jesús, la mujer como un objeto. No como decíamos al inicio, de igual dignidad hombre y mujer. Y en casa los discípulos le volvieron a preguntar sobre el asunto. Jesús les dijo, si uno se divorcia de su esposa, se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Y si ella se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio. Fíjense cómo el adulterio es para los dos lados, para el hombre y para la mujer, si se divorcian, ¿verdad? Y se casan con otro. Después de esto la gente le llevó a Jesús a unos niños para que los tocara, pero los discípulos trataban de impedirlo. Esta lectura nosotros la vimos en otro evangelista hace unos días atrás y yo les decía que el niño no contaba en Israel. Y yo les recordaba el texto en que Jesús reparte 5 panes y 2 peces para 5,000 hombres, sin contar las mujeres, como ya veíamos ahorita en el texto, ni los niños, como vemos que nos dice Marcos en este último párrafo. Pero estos niños que no cuentan, Jesús los pone como el centro y les dice, dejen que los niños se acerquen a mí
y no se los impidan, porque el reino de Dios es de los que son como ellos. Les aseguro que el que no reciba un niño, el reino de Dios como un niño, no entrará en él. El niño es importante en el reino. Después tomó en brazos a los niños y los bendijo, imponiéndoles las manos. ¿Qué podemos aprender nosotros de estas lecturas para nuestra vida? La primera lectura, sí hay muchas cosas que nos van a dar compañía, ¿verdad? De repente pues tenemos la naturaleza, de repente tenemos el cielo, tenemos la creación, tenemos las plantas, tenemos los animales. Pero hay alguien que Dios ha puesto como compañeros de camino. Si somos hombres, ha puesto como compañero de camino a una mujer. Y si son mujeres, ha puesto como compañeros de camino a los hombres. Y creo que esto es importante tener en cuenta, que somos complementarios hombre y mujer. Somos de la misma dignidad. Porque en el mundo que estamos viviendo ahorita, pues se tiende a ser como un objeto todo, ¿verdad? Tengo mi vaca, tengo mi campo, tengo mi casa, tengo mi coche, tengo mis posesiones personales, tengo mis vestidos, tengo mis ropas, tengo lo que sea. Pero con el hombre y la mujer no tiene que ser así. Porque hay gente que quiere hacer objeto a la otra persona. Quiere valerse de ellos como si fueran un bien más, como si fueran una cosa. Ahorita estamos en un mundo que cosifica a las personas. Y vemos que Adán, en el principio, cuando Dios le saca la costilla y crea de ella, de esa costilla, crea a la mujer, Adán va a decir: esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta sería la llamada mujer, Isha, porque ha sido sacada del hombre, Ish, ¿verdad? Cómo hay un complemento por el mismo origen de la palabra. Y no solamente por el mismo origen de la palabra, sino por lo que yo les decía, que decía al principio Dios: no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle a alguien como él para que lo ayude. Y por eso es importante que nosotros no cosifiquemos, porque si nosotros cosificamos a los demás, nosotros mismos nos vamos a cosificar. Nosotros mismos no nos vamos a dar importancia. Nosotros mismos vamos a ir contra nosotros. Nosotros mismos vamos a hacer que las cosas no tengan sentido si nosotros nos cosificamos. Pero si nosotros nos humanizamos, vamos a humanizar todo. El Papa Francisco una encíclica, vamos a decir, una enseñanza importante sobre la creación, que dice Laudato Si, que significa alabado seas, dice que el hombre, cuando humaniza las cosas, tiene un pensamiento más o menos como este: pues respeta el ambiente, respeta la creación, respeta a su prójimo, se respeta a sí mismo. Y aquí es esto, ¿verdad? Nos preguntamos por qué hay tantos feminicidios en México y en el mundo. Porque estamos cosificando a la otra persona. Es mi novia y puedo hacer con ella lo que quiera, es mi esposa y puedo hacer con ella lo que quiera, es mi hija y puedo hacer con ella lo que quiera. Estamos cosificando. O es mi trabajadora y puedo hacer con ella lo que quiera, o es mi vecina y puedo hacer con ella. No. Es imagen y semejanza de Dios y tenemos que respetarla. Y no solamente a nivel, pues, cuestión de feminicidios, sino también homicidios, ¿verdad? Pero resalta mucho los feminicidios porque van al alza, van al alza. Entonces esta lectura nos invita a que le demos su lugar a la mujer como alguien que dice Dios: no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle a alguien como él para que lo ayude. Y reconocer en la otra persona: esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Será llamada Isha, mujer, porque ha sido tomada del Ish, hombre.
somos de la misma raza, somos de la misma naturaleza, somos de la misma dignidad, somos de la misma importancia. Esto con la primera lectura. Con el Salmo 127, el temor del Señor es básico. Yo les decía que es el amor en seguir sus palabras, el amor en escuchar los mandamientos, el amor en buscar las cosas que nos lleven a Él y que nos hagan madurar, que nos hagan crecer, que nos hagan ser cercanos unos con otros. Por esto, cuando nosotros seguimos el camino de la justicia, el camino del amor, el camino del bien, vamos a obtener cosas buenas, vamos a tener cosas justas, vamos a tener cosas que nos comuniquen vida. Pero si no, no esperemos ni vida, ni justicia, ni bondad. Pero si tememos al Señor, no es que el temor del Señor sea como miedo al Señor, es el respeto al Señor, es el aprecio por sus leyes, es el gustar de las cosas buenas para recibir lo bueno, para recibir lo justo, para recibir lo perfecto. Serás dichoso, te irá bien. Tu mujer como viña fecunda, tus hijos como renuevos de olivo. Esta es la bendición del Señor. Y aunque tengamos todas estas cosas, si no tenemos el temor de Dios, no nos sabe. Podemos tener hijos, podemos tener trabajo, podemos tener bienes, podemos tener cosas, podemos tener experiencias, pero si no tenemos el temor del Señor, pues no nos sabe, ¿verdad? No le tomamos el gusto a las cosas. Con la segunda lectura de la carta a los Hebreos, esto que nos presenta hoy, cómo Jesús, al hacerse un poco inferior a los ángeles, es decir, al tomar nuestra naturaleza humana, se solidariza con nosotros. Y no solamente quiere ser solidario haciéndose hombre, quiere hacerse solidario Él siendo hijo de Dios, haciéndonos a nosotros hijos de Dios. En esto se demuestra el amor que Cristo tiene por nosotros. Yo les decía que esta carta de los Hebreos quería darle esperanza a los judíos que abrazaban el cristianismo. Y como también quiere darnos esperanza a nosotros que abrazamos la fe en Jesús de Nazaret. Este Jesús que ha cambiado nuestra naturaleza. De ser solo hombres nos ha hecho hijos de Dios. Este Jesús que ha cambiado nuestra condición de pecadores a salvados. Esta condición de Jesús que nos ha traído de estar muertos, nos ha traído vida. Y ahí vemos el amor de Dios que Él nos tiene. Y vemos la grandeza de Jesús, no solamente porque el Padre lo elevó, sino porque se ha solidarizado con todos nosotros cuando éramos pequeños. Y nos ha querido ser grandes. Finalmente con el Evangelio, esta pregunta sigue en el aire. ¿Le es lícito a un hombre divorciarse de su esposa? No solamente es una pregunta que le hacen a Jesús. Es una pregunta que ahorita la sociedad también se hace. ¿Le es lícito a un hombre separarse de su esposa? Y pues hay muchas opiniones. Hay unos que dicen que sí, hay unos que dicen que se acaba el amor, pues que se acabe el matrimonio. Hay unos que dicen que uno tiene que lo que uno siente en su corazón es lo que tiene que seguir. No importa si tiene compromisos, no importa si tiene, vamos a decir, obligaciones para con la mujer, para con sus hijos, no importa nada de eso. Y hay gente que dice, pues si uno ya no quiere a la esposa y quiere dejar a los hijos, que los deje y se vaya con otra mujer y se vaya con otro hombre o se vaya o haga su vida como él quiera hacerla y no importa las cosas que tenga, no importa los valores, no importa si tiene que darle de comer a los hijos y los deja sin comer, no importa si tiene que ayudar a su esposa que está enferma y la deja tirada solamente porque está enferma. Y hay muchas cosas. Y nosotros tenemos que volver como Jesús,
a esto que dice. Desde el principio no fue así. Al crearlos Dios los hizo hombre y mujer. Por eso dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y serán los dos una sola carne. De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Por eso lo que Dios unió, que no lo separe del hombre. Y es importante tener como esta conciencia, que no nos es lícito separar lo que Dios ha unido. Y de ahí pedirle a Dios que nosotros sepamos ser sabios cuando tenemos alguna diferencia con nuestra esposa o con la mujer con la que tenemos un compromiso, ¿verdad? No romper la relación nada más así porque sí. Hay que ver lo que Dios quiere. Hay que ver lo que Dios pide. No hay que ver lo que los hombres o las mujeres de este tiempo opinan. Hay que ver cuál es el mandato de Dios desde el principio del Génesis. Porque Moisés, pues era Moisés y tenía su, ¿cómo se llama? Su pensamiento acerca de que podía dársele un acta de divorcio. Pero era por la dureza del corazón. Y ahorita la tentación es que hagamos nuestro corazón duro y rompamos. Y partamos el matrimonio y partamos esa relación que Dios ha querido. Por eso pidámosle al Señor que nos conceda ser fieles a su palabra. Que nos conceda, como Jesús, recibir esta voluntad del Padre y hacer la vida. Recibir este querer divino y ponerlo en práctica. Y hacer, como Él decía, siempre la voluntad de Dios. Les pregunto, para renovar nuestra fe, ¿creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de Santa María Virgen, padeció, murió, fue sepultado, resucitó de entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre? ¿Creen en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna? Esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Vamos a presentarle ahora nuestros dones al Señor. Las peticiones le ponemos las que hicimos al inicio de la celebración. Por los niños que empiezan la vida, por los hombres que buscan la paz, por los pueblos que no te conocen, te ofrecemos el vino y el pan. Pan y vino sobre el altar son ofrendas de amor. Pan y vino serán después tu cuerpo y sangre, Señor. Por los hombres que viven unidos, por los hombres que buscan la paz, por los pueblos que no te conocen, te ofrecemos el vino y el pan. Pan y vino sobre el altar son ofrendas de amor. Pan y vino serán después tu cuerpo y sangre, Señor. Sigamos haciendo oración, hermanos y hermanas, para que este sacrificio que es mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, la ofrenda que tú has instituido y por estos santos misterios que celebramos para darte gracias, santifica lo que tú mismo has redimido por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, a quien hiciste fundamento de todo y de cuya plenitud quisiste que participáramos todos. Siendo Él de condición divina, se despojó de su rango, y por su sangre derramada en la cruz, puso en paz todas las cosas. Y así constituido Señor del universo, es fuente de salvación eterna para cuantos creen en Él. Por eso con los ángeles y arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, Santo,
santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo, Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Roberto, con nuestro párroco Eleodoro y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros para que así, con María la Virgen, Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Y antes de participar en el banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo de nuestra unión como hermanos y hermanas, oremos juntos como el Señor Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de todo aquello que nos quita la paz, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Cantamos el Cordero de Dios como señal de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten
piedad de nosotros, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Danos la paz, danos la paz. Y este, hermanos y hermanas, es Cristo el Señor, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Para los que no han podido recibir la comunión, hacemos la comunión espiritual. Jesús mío, creo que estás en el Santísimo Sacramento. Te amo y te deseo sobre todas las cosas. Pero ya que ahora no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya hubieras venido, me abrazo y me uno todo contigo. Concédeme vivir siempre según tus mandamientos y jamás permitas que me separe de ti. Amén. Concédenos, Señor Todopoderoso, que de tal manera saciemos nuestra hambre y nuestra sed en estos pensamientos, que nos transformemos en lo que hemos recibido por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Glorifiquen al Señor con sus vidas, pueden ir en paz. Le cantamos al Señor el canto de salida. Gracias quiero darte por amarme. Gracias quiero darte yo a ti, Señor. Hoy soy feliz porque te conocí. Gracias por amarme a mí también. Yo quiero ser, Señor amado, como el barro en manos del alfarero. Toma mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo. Ave María Purísima, San José, esposo de la Virgen, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan una buena jornada, que el Señor los bendiga.